Hablemos hoy del dolor físico. Y a propósito del tema, iniciamos con una oración hermosísima que tiene que ver justamente en parte con este tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la preciosa sangre que brota de la sagrada cabeza de nuestro Señor Jesucristo, templo de la divina sabiduría, tabernáculo del divino conocimiento y luz del cielo y de la tierra, nos cubra ahora y siempre. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar con esta reflexión y te recuerdo que ahí donde tú te encuentres, en el trabajo, en tu casa, en tu automóvil, y ahí donde en las actividades en las que tú te encuentres, hagamos un alto en nuestro cerebro y reflexionemos sobre el dolor físico, que es de lo que hablaré hoy en esta reflexión. Por definición, el dolor físico es una señal del sistema nervioso que avisa que algo en tu cuerpo anda mal. Se puede presentar de una forma aguda o leve. Puede ser constante o intermitente. Y puede presentarse en cualquier parte de tu cuerpo y de manera diferente. Es decir, que lo puedes sentir como, pues que te punza, una punzadita o un pellizquito, o sea, de manera diferente. Pero les voy a compartir una noticia maravillosa sobre el dolor físico. Maravillosa en términos espirituales. Porque el dolor es redención, puede ser redentor. El dolor que en algunas ocasiones tenemos puede ser redentor. ¿Y a qué me refiero con que puede ser redentor? Puede ser que si a ti, aclaro que esto es en una cuestión espiritual. Si a ti, vamos a poner un ejemplo, si tú tienes un dolor de cabeza y pues te está doliendo la cabeza desde la mañana, desde que tú te levantas. Y tú en ese lapso, si tú quieres aprovechar ese dolor, puedes ofrecérselo al Padre Celestial. Puede ser por conversiones de personas o de ti mismo. Puede ser también en expiación de pecados de otras personas o de ti mismo. O también puede ser por enfermos, por padecimientos, por algo, ¿no? O por niños, o por madres, o por hermanos, por lo que tú quieras. ¿Y qué sucede? En el plano espiritual, si tú tienes un dolor físico, como les menciono, el dolor de cabeza, tú puedes ofrecerle ese dolor al Padre y decirle, Padre Celestial, te ofrezco este dolor y es la intención que tú tengas. Ahora, el Padre va a tomar ese dolor y lo va a aplicar en su infinita y perfecta sabiduría, lo va a aplicar donde más convenga. Quizás, si tú le pides y le ofreces un dolor porque tú dejes de ser, vamos a poner un ejemplo, colérica, y si él en su infinita sabiduría conviene aplicarlo para que tú dejes de ser así o al menos disminuyas la intensidad de tu ira, lo va a hacer. Pero
también lo puede aplicar a una persona, a lo mejor, mira, hasta allá, del otro lado del mundo, que tú no conoces, que nunca has visto y ni siquiera sabes que existe, que está pasando por problemas graves. Quizás puede evitar con tu dolor la violación de un niño, la muerte de una persona en desgracia, la falta de comida a una familia. Bueno, infinidad de cosas puede evitar cuando tú le ofreces tu dolor. Entonces regresamos al ejemplo del dolor de cabeza. Entonces a ti te está doliendo la cabeza desde desde el inicio del día. Pero pues ya te tomaste la pastillita, ¿no? Y entonces en el lapso de que tú ya te tomaste en ese lapso de que la pastilla empieza a hacer efecto, porque obviamente que ya cuando haga efecto pues ya no te va a doler. Pero en el lapso del que la pastilla haga efecto, ese dolor tú lo puedes ofrecer. Y aún más si lo aguantas con paciencia, ¿sí? Es decir, que no te pongas frustrada, frustrado, que no te ganen los nervios, sino que lo aguantes con paciencia. Ahora, ojo con esto. Yo no digo que esas personas que están delicadas de salud, que tienen alguna enfermedad delicada, ¿sí? Por querer ofrecer un dolor, no se tomen la medicina. O por ejemplo, si me está dando un infarto y me duele, que no le diga a nadie, ¿no? O sea, y que me siga doliendo ahí para ofrecerlo. No. Estoy hablando de esos dolores que pueden ser llevaderos, ¿sí? Y que puedes, que no afecten tu vida de una forma mortal, ¿sí? Voy a poner otro ejemplo. Cuando has sentido un calambre por ahí de las 3, 4 de la mañana en la madrugada, en el pie, en la mano, donde sea, has sentido un calambre, bueno, pues los calambres pues son dolorosísimos y pues duran, a lo mejor, pues depende, ¿no? A veces duran segundos, a veces duran a lo mejor el minutito. Y tú no puedes ir a tomarte una pastilla por un calambre porque el tiempo es corto, ¿sí? Entonces, ese pequeño lapso del dolor puedes ofrecerlo, ¿sí? Que un calambre, el dolor de un calambre, no va a amenazar tu vida, ¿sí? No la va a amenazar de una forma mortal, pues es un dolor que va a pasar en cuestión de un tiempo corto, ¿sí? O por ejemplo, nosotras las mujeres con los cólicos menstruales no son dolores que pues después de que vayas a un tratamiento se te van a quitar, ¿no? Pues son dolores naturales que nosotras las mujeres, o si no es que la gran mayoría de mujeres lo sienten en cada periodo menstrual. Y que hay pastillas para dejarlos de sentir, pero no es como un padecimiento que se va a quitar y ya nunca más te va a volver a dar, ¿no? Bueno, pues entonces esos dolores que no afectan a tu salud de una forma mortal, puedes ofrecerlos al Padre Celestial por alguna intención, ¿sí? Los dolores también se le pueden ofrecer en un plano espiritual, literalmente hablando, ¿sí? Tenemos como base a una católica que fue mística cuando, en su momento, pues cuando estaba viva, porque pues ahorita ella ya regresó a la casa del Padre. Quizás alguno de ustedes pues ya la conozca, su historia, ¿no? Ella se llamaba Ágata María Sima.
era austríaca. Nació en 1915 y sorprendentemente, o sea, murió en el 2004. No es tan reciente, pero pues sí, del 2000 para acá, pues ya estamos como en el 2000, ¿no? Del 2000 para acá. Y escribió un libro sobre las almas del purgatorio. Y sobre esta mística quiero hablar sobre lo que les digo, que literalmente el dolor tiene un efecto espiritual, literalmente. A esta mística, Dios, nuestro Señor, le daba permiso a las almas del purgatorio visitar a esta mujer, a María Sima, pues para comunicarle o que les ayudara, ¿no? A reducir un poquito la pena del purgatorio. Pero hubo una anécdota que ella cuenta en su libro y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el dolor físico. Dice que un día llegó una alma del purgatorio, la visitó. Y entonces ella pues le preguntó, como siempre, ¿no? Pues que qué necesitaba. Las necesidades pues de las almas del purgatorio son muchas y muy variadas. Pero esta alma en específico le dijo que iba a que pues la ayudara. Entonces ella le dijo, pues, ¿de qué manera quieres que te ayude? Y el alma le dijo que si le gustaría sufrir unas horas. En este momento no recuerdo bien el dato porque hace tiempo que leí el libro, pero no eran minutos. Y me parece que no, vagamente recuerdo, no recuerdo bien si era entre 1 o 3 horas, ¿sí? Pero no eran ni menos ni más. Y entonces María Sima le dijo, pues que sí, ¿no? Que sí. Y dice que inmediatamente que se fue el alma, ella empezó a sentir unos dolores, o sea, insoportables, horribles, que se tiró a la cama y que se daba vueltas para acá y se daba vueltas para allá, porque los dolores en el cuerpo, o sea, eran dolores muy fuertes. Y así tuvo que soportar las horas que el alma necesitaba para bajar su pena. No recuerdo si fue liberada o bajó un tiempo determinado en ese estado de pena, ¿no? Entonces, con este ejemplo les quiero dar a entender, ser más explícita, que si nosotros ofrecemos el dolor, ya sea por cuestiones de aquí en esta vida o por las almas del purgatorio, va a ser muy bueno. Va a ser muy bueno porque es un acto de caridad que nadie lo va a ver, solamente el Señor, solamente Él va a ver el acto que ustedes hicieron, el dolor que ustedes aguantaron un minutito, un segundito, para poder ayudar a otras personas. ¿Sí? El mismo Jesús, pues, ¿qué les puedo decir? O sea, Él aguantó dolores y pues nada que ver con lo que uno considera dolor, o sea, eso fue una magnitud tremenda, los dolores que él sufrió. Entonces, yo los invito a que pues por ahí cuando tengan ahí un dolorcito, pues que el dolor de muela, ¿no? En lo que voy y me la saco, pues ese dolorcito, ¿no? O que pues de pronto que como que me está doliendo la pierna, o aquellos que hacen ejercicio, ¿no? Que conocemos, o quien no conoce el embaro, ¿no? Que hice demasiado ejercicio, caminé o me eché una carrerita de aquí a allá, o me fui a trabajar en una construcción y eso y quedé bien embarado. Bueno, pues esos dolores que finalmente van a tardar un poquito en quitarse, se le ofrece a Dios por algo o por alguien. O simplemente se le dice, Padre Celestial, te ofrezco este dolor y tú haz con él lo que sea tu santa voluntad. Y Él sabrá a quién lo aplica, incluso ustedes mismos lo va a aplicar. Pero
sí hay que aguantarlos con paciencia, ¿sí? Con tranquilidad, con paciencia. Porque luego pues nos duele la pancita y entonces llega el hijo y dice, mami, yo quiero de comer. Y uno voltea así como bien fiera. No me estés molestando porque me duele el estómago. No, o sea, con paciencia, ¿sí? Con paciencia. Bueno, y para reforzar más este tema, les voy a leer en la Sagrada Escritura, la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 10. Y fijémonos, pongamos atención lo que le pasaba a Santiago, ¿sí? Para reforzar este tema. Dice así: y precisamente para que no me pusiera orgulloso después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás. Ave María Purísima, sin pecado concebida, que Dios lo ate. Cuyas bofetadas me guardaban de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Con mucho gusto, pues, me preciaré de mis debilidades, para que me cubra la fuerza de Cristo. Por eso acepto con gusto lo que me toca sufrir por Cristo: enfermedades, humillaciones, necesidades, persecuciones y angustias. Pues si me siento débil, entonces es cuando soy más fuerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, pues esta lectura viene a reforzar lo que en este momento les comento a manera de reflexión. ¿Sí? Vuelvo a recalcar, es importante que ustedes vean el grado de dolor que pueden tolerar y las circunstancias en las que se está dando ese dolor. Vuelvo a repetir, si les está dando un infarto, no pueden decir, no, pues a ver, me quedo otro poquito, pues ¿para qué? Para que me duele otro y poder ofrecérselo al Señor. No, no, no. Dolores que no comprometan su salud gravemente. Pensemos que podemos hacer el bien también de esa manera. También de esa manera podemos hacer el bien. Que Dios nos auxilie en nuestro exilio. Que Dios nos ayude a entender este privilegio del dolor físico. Este gran acto de caridad. Que nos ayude a entenderlo. Y también que nos ayude a ponerlo en práctica. Imaginen que a nosotros no nos clavaron con clavos enormes en una cruz. Los clavos que conocemos en la actualidad pues son pequeñitos, ¿no? Y quizás hay clavos un poquito más grandes que son utilizados para otro tipo de actividades, ¿sí? Para clavar otro tipo de materiales. Pero yo te invito a que te pongas en el lugar de Jesús y que al menos imagines qué sentirías si te clavaran clavos enormes, largos. Algunos dicen que eran de 10 centímetros, algunos dicen que eran de 20. Sí, pero fueran de 10 o de 20, el dolor espantoso que debió sentir Jesús cuando le clavaron su mano a un pedazo de madera, o sus pies, o cuando le enterraron esas espinas tan grandes, porque también mencionan que eran grandes, tan fuerte que le tuvieron que traspasar el cuero cabelludo. Bueno,
Y Él, siendo Dios, pero también siendo hombre, pues aguantó. Te invito a que alguna vez en tu vida aguantes tú y que lo hagas por amor a Él. Y que puedas decir, Padre Celestial, si tú lo hiciste por mí, yo quiero hacerlo por ti. Paz y bien.